Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. ¿Qué contenía el emotivo mensaje nocturno de Mert Ramazan Demir que hizo llorar de felicidad a Afra Saraoglu en medio de la soledad de la noche? Queridos amigos, hoy tengo una noticia bomba que sacudirá el mundo de las revistas y tocará sus corazones profundamente. Como saben, la relación entre nuestras estrellas favoritas, Mert Ramazan Demir y Afra Saraoglu, ha sido el tema más hablado de las últimas semanas. Había rumores de distanciamiento, de miradas frías en el set de grabación y de un silencio que preocupaba a todos los fanáticos. Sin embargo, lo que sucedió anoche cambia absolutamente todo el panorama y nos demuestra que el amor verdadero siempre encuentra su camino, incluso en los momentos más oscuros. Todo comenzó pasada la medianoche, cuando la ciudad de Estambul dormía bajo un manto de estrellas y silencio. Según fuentes muy cercanas, Afra Saraoglu se encontraba en su casa, incapaz de conciliar el sueño. La bella actriz estaba revisando algunos guiones y, quizás, pensando en la tensión que había vivido con Mert en los últimos días. El ambiente estaba cargado de melancolía. De repente, el sonido de su teléfono rompió el silencio de la habitación. Era una notificación de mensaje. Cuando Afra tomó el teléfono y vio el nombre en la pantalla, su corazón se detuvo por un segundo. Era Mert Ramazan Demir. Afra dudó un momento antes de abrir el mensaje. ¿Sería otro reproche? ¿Sería una despedida definitiva? Sus manos temblaban ligeramente mientras desbloqueaba la pantalla. Pero lo que sus ojos leyeron no fueron palabras de enojo, sino una confesión que derrumbaría cualquier muro. El mensaje de Mert era extenso, sincero y estaba cargado de un sentimiento puro. Mert le escribió: no puedo luchar más contra esto, Afra. He intentado dormir, he intentado no pensar, pero el silencio de esta noche es ensordecedor sin tu voz. Mi orgullo no vale nada si no estás a mi lado. Te extraño más de lo que las palabras pueden explicar. Al leer estas líneas, Afra no pudo contenerse. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de alivio, de amor y de una emoción incontenible. Era la señal que ella había estado esperando en secreto. La tensión de los días anteriores, las discusiones sin sentido y el miedo a perderlo se desvanecieron con esas simples pero poderosas oraciones. Imaginen la escena, queridos seguidores. Afra, sola en su habitación, leyendo una y otra vez esas palabras que confirmaban que el amor seguía vivo y más fuerte que nunca. Ella misma susurró para sí, con la voz entrecortada por el llanto: ¿es esto real? Por fin ha dejado de lado su orgullo. Fue un momento mágico, digno de las mejores escenas de las telenovelas que ellos protagonizan, pero esta vez, el guión no escribía el destino. Mert, por su parte, debió haber estado al otro lado del teléfono, esperando ansiosamente una respuesta, con el corazón en la mano, arriesgándolo todo por la mujer que ama. Dicen que después de enviar ese mensaje, Mert no pudo soltar el teléfono hasta que vio que ella estaba escribiendo. La respuesta de Afra no se hizo esperar mucho, aunque le tomó unos minutos calmar su llanto para poder escribir. Ella le respondió: yo también he estado perdida sin ti. No dejemos que nada ni nadie nos vuelva a separar. Te necesito.
Este intercambio de mensajes en la madrugada marca un nuevo comienzo para la pareja. Atrás quedaron los malentendidos y los celos infundados que los habían alejado. Al día siguiente, es decir, esta misma mañana, testigos aseguran que Afra llegó al set de grabación con una luz diferente en su rostro. Sus ojos, aunque un poco hinchados por el llanto emotivo de la noche anterior, brillaban con una felicidad que no se puede ocultar. Cuando se encontró con Mert en el set, no hicieron falta palabras. Sus miradas lo decían todo. Se dice que Mert se acercó a ella y le dijo en voz baja, para que solo ella pudiera escuchar: «Gracias por perdonarme, no volveré a soltar tu mano». Esos gestos son los que nos hacen creer en el amor, ¿verdad, amigos? Es increíble cómo un solo mensaje, enviado con sinceridad en el momento justo, puede arreglar lo que parecía roto. Esta reconciliación no solo es una buena noticia para ellos, sino también para todos nosotros que seguimos su historia día a día. La química que tienen es única y saber que en la vida real también están luchando por su amor nos llena de alegría. Ahora, la gran pregunta es cómo continuará esta historia. ¿Veremos pronto una declaración pública o quizás un viaje romántico para celebrar su reconciliación? Todo apunta a que se vienen días muy felices para Mert y Afra. Lo importante aquí es la lección que nos dan: a veces, hay que dejar el orgullo de lado y expresar lo que realmente sentimos, antes de que sea demasiado tarde. Mert tuvo el valor de hacerlo esa noche, y gracias a eso, hoy podemos contarles este final feliz. Queridos seguidores, esta historia nos ha conmovido a todos. Ver cómo el amor triunfa sobre los problemas es inspirador. Y ahora me gustaría saber qué piensan ustedes sobre este gesto de Mert. ¿Creen que hizo bien en enviar ese mensaje en la madrugada o debería haber esperado a hablar en persona? ¿Ustedes hubieran perdonado tan rápido como lo hizo Afra? ¿Qué creen que pasará ahora con la pareja? ¿Habrá boda pronto? Por favor, escriban todas sus opiniones y teorías en los comentarios, los estaré leyendo a todos con mucha atención. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguna novedad y darle un gran like a este video si les gustó la noticia. Hasta el próximo video, cuídense mucho.